hermano Luisa. Recording in progress. Grabación en progreso. A que Jesús es el Cristo. Quedamos aquí en esa parte, ¿no? Sí. Me actualizan Jesús, el Cristo. Entonces, este es digamos, la continuación de lo que estábamos viendo. Este ya es un tema, digamos, de los relevantes, porque como vimos y ahorita estamos confirmando, la gran mayoría de los textos que tienen alguna situación particular, que no figuran, no son textos cualquiera, son textos muy especiales, ¿sí? Y ahorita vamos a ver entonces aquellos en los que toca el concepto de Jesús versus el Cristo. Veremos las veces en las que en el texto crítico no se encuentra la palabra Cristo para referirse a Jesús. Juan 4:42. La mujer samaritana. Juan 4:42. ¿Alguien tiene por allí Juan 4:42? En Reina Valera, alguien que lo tenga en Reina Valera y... Se le busca, mi hermano. Ahora. Ya te quedan. 4:42. Reina Valera del 60. Y también, hermana, puede también traer su Biblia de cabecera también. Uy, mi hermano. Juan Uy, mi hermano. Que el 4:42, Señor, ¿no, hermano Luis? el Señor lo reprenda. Uy, ahí sí ya. Eso ya es muy serio. No. Es que imagínate que su Biblia de cabecera. No. Ve, mi hermano. Juan 4:42 dice: y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Salvador del mundo, el Cristo. Ahí da la confirmación. Sí, señor. Correcto. Y ya la busco también en... Bueno, yo ¿cuál no la va sé a si buscar alguien la también? quiere leer. Hermana, ¿en cuál la va a buscar adicional? ¿En cuál? En la NBI. No dijo. Para arreglar un poquito el libro de cabecera, en mi vida cristiana siempre decíamos, usted lo único que le sirve esa Biblia es para ponerla de almohada, porque no la lee. Entonces, ahí le acaba de arreglar el... Sí. Bueno, Y en la nueva versión, sí, mi hermano, dice, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y está mutilado el Cristo, ¿no? No. Ok. O sea que la parte que le da el reconocimiento al Señor Jesús, ¿sí? De que Él es Jesucristo, ¿sí? Jesús es Cristo, esa parte no está presente. Listo, vamos, sigamos entonces lo que nos dice el hermano. Hagamos un comentario ahí, hermano. Adelante, hermano. Fíjate que si uno le está compartiendo a una persona ese versículo sin mencionar a Cristo, simplemente le dice, se lo lee y que no esté la palabra Cristo allí, dice, este es el Salvador del mundo. Entonces, surgiría la pregunta inmediatamente de esta persona, y bueno, ¿y quién es el Salvador del mundo? ¿Quién es? Tremendo, ¿no, hermanos? Sí. No, es que francamente estoy realmente impresionado por esa forma de mutilar, pues, la palabra. Mutilar. Ana, después de su encuentro con Jesús, fue a la ciudad anunciando a todos sus conocidos que Jesús era profeta, y diciéndoles que quizás él sería el Cristo, tal como se dice en Juan 4:29. Después, Jesús estuvo en Samaria entre ellos, y según el texto recibido, de la boca de la gente salió el reconocimiento de que Jesús era el Cristo y por ende el Salvador del mundo. En Hechos 20:21, como descripción. Hechos 20:21, mis hermanos. 20:21.
Leo Nueva Traducción Viviente. Sí, también. Dice Hechos, dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. En nuestro Señor Jesús. Muy bien. Ahorita la Reina Valera. La Reina Valera. Dice, en la Reina Valera dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ok. En nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, sí. Correcto. En nuestro Señor Jesús. Bueno. Ahí está. Entonces, en uno se habla del Señor Jesús y en otro se habla Sí. del Señor Jesucristo. Ajá. Bueno, muy bien. De la predicación apostólica se anuncia el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo, es decir, Jesús el Cristo, debido a que es condicionante primordial creer en Jesús como Cristo, como Mesías. Las veces en las que esto ocurre en el texto crítico son las siguientes. Como casi siempre, hay que tener en cuenta la importancia de las palabras. Oye, hermano, mire esa tracamatada de textos en los que está mutilado esa parte. No. ¿Qué hacemos? En tiempos tempranos, la herejía azotó. Entonces, yo quisiera de pronto que los anotáramos. Esto ocurre en el texto crítico, no sé si son les las parezca siguientes. bien, pero... Bueno, Como casi siempre, hay que tener en cuenta la importancia de las palabras. Es que estos son los argumentos que dejan en duda los aparentes inocentes argumentos de la crítica textual, porque es que estamos hablando de cuántos textos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 textos en los que se le quita el carácter, se mutila y se le quita el carácter de Cristo al Señor Jesús, el Mesías prometido, ¿sí? El Salvador. Entonces, pues son muchos. De pronto, si puede tomar tal vez un pantallazo, sería interesante. De hecho, si me permiten, voy a tomar un pantallazo y de pronto lo coloco en el grupo. Si les parece, tal vez podría ser. Sí. Sí, interesante. Ustedes, ¿alguno me puede colaborar en buscar el versículo en donde Jesús le pregunta a los discípulos que ellos qué pensaban, qué opinaban, que quién era él? Y cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿alguien puede buscarme una cita? No me acuerdo en qué parte del Evangelio está. El hermano Jorge Flores ya la puso. ¡Qué bendición! ¿Sí? Sí, el hermano Jorge Flores ya... Háblenos, hermano, háblenos. Mateo 16, 13 al 20. ¿Sí? Mira que, bueno, léalo, hermano William, que lo tenga allí, por favor. Ese pasaje donde... Reina Valera contemporánea. Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sigue, Dice sigue la Reina Valera contemporánea. No, siga leyendo, hermano William.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ningún mortal, Sino sino nuestro Padre que está en el los Padre cielos. que está en los cielos. Oiga, miren Te lo dijo. la importancia del nombre de Cristo. Fue una revelación que recibió, no fue ni siquiera de su propio pecunio, del conocimiento de Pedro, ¿sí? Sino que Dios le reveló, se lo reveló el Padre. Él es el Cristo. ¿Cómo es que esta gente se atreve a motilar de la palabra de Dios el nombre de Cristo? ¿Sí? Es que eso es de mucha relevancia, hermano. ¿Mm? Es que ni aun Pedro lo dijo por su propia cuenta, sino que se lo reveló el Padre. ¿Verdad, no? Directamente lo reveló el Padre, sí, ahí está clarito en la palabra. Listo. Ese era el aporte. Ok, muchas gracias, mi hermano. Desde tiempos tempranos, la herejía azotaba a la iglesia y muchos herejes creían que una era la persona de Jesús y otro era el Cristo. Y por ende muchos creían que la esencia divina llamada Cristo se apoderó del hombre común llamado Jesús en su bautismo y que antes de su padecimiento y crucifixión, este Cristo abandonó al hombre Jesús. Entonces, es básicamente como si hubiera entrado en él una posesión. Entonces, y entonces Jesús pasó a ser Jesucristo porque entró en él, como si pudiéramos decir, así como dicen bueno, no sé exactamente cómo digan los gnósticos, pero obviamente los gnósticos dicen esto, como dicen los espiritistas, ¿no? Que sí, entró un espíritu en él y tomó control de él y ya no era Jesús, sino que era ese espíritu que le entró. No, Jesús es Jesús desde que nació, desde que fue concebido por él, gracias al Espíritu Santo, hasta que subió a los cielos con gloria. Entonces, bueno, eso es parte de lo que dicen en contra de darle el calificativo de Cristo a su Jesús. Y entonces lo que hacen ellos de una manera muy, digamos que muy sencilla, si se puede decir de alguna forma, es mutilarlo. Así de sencillo, mutilarlo. Porque los herejes y gnósticos no podían aceptar que lo divino sufriera, ni siquiera que tuviera participación en la carne. Así que para muchos el Cristo no fue crucificado, sino solo el hombre llamado Jesús. Sin embargo, para los fieles de todos los siglos, el que fue crucificado fue Jesús de Nazaret, el Cristo prometido. Si bien es cierto que hay versículos en los que se dice Cristo a secas o Jesús a secas, vemos que desde el texto recibido se es mucho más enfático y claro a la hora de testificar que Jesús es el Cristo. En octavo lugar, veremos los casos en los que queda ausente la palabra Jesús cuando va acompañada de Señor o de Cristo, similar a los dos ejemplos anteriores. Por ejemplo, Hechos 9, 20. O sea que aquí bueno, es otro tipo de situación también donde quitan el Señor Jesús. O sea, cuando se habla del Señor o se habla de Cristo, le quitan la palabra Jesús para que no se entienda que ese Señor es Jesús o que ese Cristo es Jesús. Entonces dejan solamente Jesús solo o el Cristo solo, sin el reconocimiento de que ese Jesús de que ese Señor o de que ese Cristo es Jesús. Entonces, Hechos 9, Sí, 28, 29. Un aporte ahí, hermano Luis Fernando, perdón que Hermano. alguien, como esto es una clase, perdone la pregunta para la clase, ¿alguien me puede decir qué significa el nombre Jesús? Eso significa Dios salva. Otro aporte. Dios con nosotros. Nuestro Redentor. Otro aporte. Sí, los escucho. Otro aporte. ¿O por qué se le puso el nombre Jesús también? Pues agrego un poquito más. ¿Por qué se le puso el nombre Jesús? Prometido, porque lo habían prometido. Jesús es prometido. Porque era el Salvador, porque es el Salvador. Ay, hermana. La veo usted bien metida, como se dice la palabra. Cuando el ángel dio la instrucción
¿de qué nombre debían de ponerle al niño? ¿Recuerdan? Él dijo, le pondrán por nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. ¿Sí? O sea, ese nombre Jesús tiene mucha connotación. Es el Salvador del mundo. ¿Ya? Es más, cuando se pronuncia la palabra Jesús, el nombre Jesús, en hebreo significa Jehová el Señor salva. Póngale Jesús, cuando usted dice, pronuncia el nombre Jesús, usted está diciendo, el significado en hebreo es Jehová el Señor salva. O sea, ahí nos está diciendo Jesús es Dios. ¿Correcto? Bueno, eso es para profundizar un poquito más. Jesús es el Dios Salvador. ¿Listo, hermanos? Excelente. Perdón que los puse Gracias, a cuestionar ahí un poquito. Ajá. Bien, hermano, gracias. Bueno. Muchas gracias. 28 y 29. Desde el texto recibido queda claro que este Señor tiene un nombre. Bueno, vamos a buscar entonces Hechos 9, 28 y 29. Yo lo tengo en la Reina Valera del 95. Dice así, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba con valentía en el nombre del Señor y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. O sea que la Reina Valera 1995 ya está permeada y en ese texto también falta Jesús. Sí, señor. Exacto, hermano Luis Fernando. Usted hizo un comentario. Yo tenía la Reina Valera 95, pero a raíz de ciertas cositas no me la fui como haciendo como a un lado. Es buena en el español, ¿sí? Es muy explícita y todas las cosas. Señor. Pero tiene sus cositas. Así es sencillo, tiene sus cositas. Listo. ¿Quién nos colabora con otra versión, por ejemplo, una versión internacional o Biblia textual o alguna de esas? La nueva versión internacional. Estamos hablando del versículo 28, ¿no? 28 y 29, sí, señor. Y andaba por todas partes de Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. En el nombre del Nueva Señor. versión internacional. Ok. ¿Y quién tiene una Reina Valera más antigua que la 1995? Porque ya vimos que la 1995 también está ausente. Yo tengo Dios habla hoy. Adelante. Hechos 9, 28 dice, así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos. Hablaba del Señor con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. Este Dios habla hoy. Ok, muchas gracias, hermano. 602. Bueno, esa sí está más antigua. Adelante. Dice, y estaba con ellos, versículo 28, entrando y saliendo en Jerusalén. Ahí abrieron el versículo. Luego el 29, y hablaba con denuedo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Los versículos no están como parejos con... bueno, por la estoy comparando con la Biblia textual, disculpen. La Valera 1602 purificada, en el versículo 29 dice, y hablaba con denuedo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Ahí sí se dice que ese Señor es específicamente Jesús. Listo, mi hermano. Excelente. Entonces, este es otro texto en los que sucede más o menos la misma situación. Profe, igual está en la Reina Valera de 1865. ¿Cómo dice? El 28 dice, y estaba con ellos entrando y saliendo en Jerusalén. El 29 dice, y hablaba animosamente en el nombre del Señor Jesús y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarlo. Ok, el Señor Jesús. Muchas gracias, hermano. Okay. Perfecto, muy amable. Y eso fue lo que irritó a los helenistas, hasta el punto que procuraron matar a Pablo por estas sus palabras. También tenemos 2 de Corintios 4:6, donde... 2 de Corintios 4:6.
¿Quién la tiene en la mano? En la del 95. Y lea la hermana Johanna. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Ah, bueno, en esta El sí. 95. Coincide con la 60. Igual. Sí. En este versículo sí, perfecto, ajá. ¿Y quién tiene, no sé, Dios habla hoy o reino, Nueva versión internacional. por ejemplo? Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Sí. Nueva Ok, versión internacional. ok, de Cristo, más no menciona que ese Cristo es Jesús. Exactamente. Correcto. Ok, Giovanna, muchas gracias. Precisamente, si hablamos de faz, si hablamos de rostro, la gloria de Dios se contempla en la faz de Jesús, el Cristo. Las citas en las que esto ocurre son las siguientes. Hoy no. En Hechos 2:36 se resume Otra tracamatada de textos, vean. En las que sucede esta situación. Entonces, Dios mío. definitivamente, pues, o sea, queda muy, muy complejo pensar que no hay alguna motivación particular, ¿no? Queda muy complejo pensar que no haya una motivación, o sea, que no hay una motivación particular, porque definitivamente los versículos son impresionantemente, Pero digamos, lo mismo, en diferentes versiones están mutilados, por ejemplo, escogidos, digámoslo así, casi que es Señor, escogido. inclusive ya en la del 90. Así que bueno, complejo, ¿no? Complejo, mis hermanos. Miren que Sí, estamos sí, hablando ya de... lo pone a uno como a pensar, bueno, ¿y qué interés hay como, digamos, en estos versículos que no son uno, ni dos, ni tres, sino muchos, y hay la misma intención, ¿no? De meterle la mano a eso, como quien dice, ¿cuál es la intención que ellos persiguen allí? ¿Cuál es el objetivo? De estar quitando la palabra Señor y Cristo. ¿Sí? Sí. Señor y Cristo. Si Dios lo hizo Señor y Cristo, dice la Biblia. Dios lo hizo Señor y Cristo. Entonces, ¿para qué? Si Dios lo hizo, ¿cómo está el hombre en modificar lo que Dios hizo? Bueno, Así listo. es. Así que son muchos. Aquí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 textos en este punto. ¿Ahorita rato cuántos contamos, hermano? Ahorita en el otro contamos... No, pues cualquier cantidad. Otro poco de textos. Ahí están en el chat del grupo, están las dos imágenes. Están las dos imágenes. Vamos a seguir. de manera gloriosa esta doctrina, diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahí está la palabra. Nada más que decir, mi hermano Héctor. Ahí está la palabra. Listo. Así es que se habla, con el soporte bíblico. ¿Quién tiene cuestionamiento? ¿Quién tiene, para que busque ahí, por favor, Hechos 2:36? Señor y Cristo. La palabra que significa Señor y Cristo. Y es Dios quien lo hizo. Vea, eso no es del hombre. Pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, que vosotros crucificáis, Dios lo ha hecho Señor Cristo. Entonces ahí está la vinculación de que el Señor del que se habla en el Nuevo Testamento es el Señor Jesús y que el Cristo del que se habla en el Nuevo Testamento es el Señor Jesús. O sea, es el Señor Jesús
Es Jesús ambos, es Jesús el Señor cuando se menciona y es Cristo también. Esa vinculación de que Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor, esa es la que en el texto crítico se separa. Cuando hablan de Cristo ya no le ponen el Jesús, o cuando hablan de Jesús ya no le ponen que es el Señor. O sea, separan esa, o sea, siempre se quiere como de alguna manera mutilar la deidad del Señor Jesús. Exacto. Exacto. Y ahí lo está ratificando. En Y ese, ahí lo está en este que ratificando. acabamos de leer. La palabra lo reafirma, la palabra contundentemente lo dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Completo, completo. Sí, Yo sí, Motila. puedo decir algo. Adelante, hermana. Claro, hermana. Yo veo en todo esto que se está cumpliendo la palabra, porque en los últimos tiempos ya se negará a Jesucristo, ¿no? Y la obra que Él hizo. Yo veo que también la vida, en el cristianismo, las Biblias y todo, ha sido permeado con el pasar del tiempo, preparando lo que ahora en estos últimos tiempos vamos a empezar a ver y hemos empezado a ver. En una parte de la palabra de Dios, no me acuerdo, que dice que Señor se le puede decir a cualquiera. Entonces, ahí es donde nosotros debemos partir, porque Dios tiene su nombre y Jesús tiene su nombre. Entonces yo veo que están permeando es para llegar al momento de negar completamente a Jesucristo. Gracias. Muy bien, hermano. Muy bien, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. ¿Cuál fue la cita que diste, Fernando? La otra Hechos cita. 2:36. ¿Hechos qué? 2:36. No, esa es esta. Pero la que hablaste ahora, ¿diste otra cita o no? Ah, bueno. No. Ya. No. Ya. Bueno, hermano. Combinando todos los casos que hemos visto, así queda la lista de versículos en los que esta verdad se ve afectada de una u otra manera en el texto crítico. No. No. Eso, En noveno lugar. No, hermanos. Esto sí es Impresionante. impresionante, completamente impresionante. Estas cosas no pueden pasar por alto. Es decir, esta enseñanza es muy edificante para que aprendamos lo que Dios mismo nos ha advertido en su profecía, que se cumple. Esto es un cumplimiento de la profecía. ¿Sí? Habrá muchos engañadores en mi nombre. ¿Sí? O sea que, ¿cómo es posible que en mi nombre? Mire cómo van disimuladamente, como dice la hermana ahora, y en un futuro quién sabe qué otras cosas más graves vayan interviniendo para inculcarle a la mente de la persona lo que ellos quieren, ¿sí? Que es no glorificar el nombre de Cristo, no reconocer la deidad del Señor Jesucristo, la divinidad de Cristo. ¿Sí? Eso es. Justamente eso. Justamente eso. En el texto crítico. En noveno lugar, la integridad del Señor Jesucristo. Aquí veremos diferencias que crean algunas confusiones en cuanto al carácter de Jesús. Mateo 5:22. Mateo 5:22, mis hermanos. Dice así en la del 95, Mateo 5:22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Gracias, hermana. Ya en este versículo, 95. en la versión 95 ya está permeado también. Ya está permeado. Vamos entonces a una Reina Valera más antigua que la Reina 195. La del 1865 sirve, hermano. Claro, claro que sí. Bueno, Mateo 5:22 dice así. Yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin razón con su hermano estará expuesto a juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca estará expuesto al concilio, y cualquiera que a su hermano dijere insensato estará expuesto al fuego del infierno. Entonces, miren lo interesante. Cuando habla acerca de que cualquiera que se enoje contra su hermano, pero que se enoje contra su hermano, dice en las versiones que vienen del texto crítico, pero en las que vienen del texto recibido dice cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano. Entonces, ese sin razón y el que esté y el que no esté pareciera ser muy sutil, pareciera ser muy inocente, no tiene ninguna connotación más allá de que lo dijo o no lo dijo. Pero miren la consecuencia de decirlo o no decirlo. Es un claro ejemplo. Hay que partir de la base de que enojarse no es pecado en sí. No tendría sentido, pues Dios mismo se aira muchas veces. Desde el texto recibido dice claramente que quien será culpable del juicio es aquel que se enoje contra su hermano sin razón. El texto crítico omite dicha idea. Entonces, si solo enojarse con el hermano fuere pecado, Venga, oiga este pedazo que va a decir el hermano Damián, ¿sí? Damián Jofre. Si solo enojarse así, pero sin razón alguna, si enojarse fuera pecado. se deja la duda de si Jesús cometió este pecado, pues Jesús manifestó su enojo en distintas ocasiones, tanto con discípulos como con fariseos, pero siempre fue con razón, nunca caprichosamente, nunca egoístamente, nunca por envidia, etc. Bueno, miremos estos textos. Marcos 3:5. Y miremoslo, no sé, ¿quién firma con Reina Valera directamente? Aquí lo que se quiere es mostrar de que el Señor Jesús en algunos momentos mostró enojo, ¿sí? Mas no pecó. Entonces hagamos una cosa, mi hermano Héctor me colabora con Marcos 3:5, mi hermano William Robles me colabora con Mateo 12:34, Reina Valera más antigua que la 95, o sea, desde la 1960 hacia atrás. Marcos 8:33 me colabora la hermana Doris Rojas. Juan 2 del 15 al 17, Juan 2 del 15 al 17, el hermano Gildardo Tavares. Mateo 23:33, el hermano Eber Carrillo, que está en silencio manejando bajo perfil. Lucas 9:44, me colabora por favor la hermana Carmen Castro. Lucas 9:44. Reemplázame, que estoy conduciendo. Listo, hermano, perfecto. Entonces, Mateo 23:33, me colabora la hermana Yolanda Sánchez, si fuera tan amable. Lucas 9:41, me colabora, si fuera tan amable, otra vez la hermana Doris Rojas. Perdón, ¿me repites, Lucas? 9:41. Ok. Y Mateo 23:27 me colabora, si es posible, el hermano Jorge Flores o su esposa, pero en una versión, si pueden, y si la tienen a mano, más antigua que la 95. No tengo versión antigua, solo tengo la 95. Habla Carmen. Hermana Carmen, Dios la bendiga, muy buenos días, ¿cómo estás? Tranquila, hermana. Entonces, ¿me podría colaborar de pronto con esa, si fuera tan amable, entonces el hermano Héctor, otra vez, con esa última? ¿Me repite la cita última? Hermana Carmen, ¿cuál fue la que se le asignó? Lucas 9:44.
Listo. Lucas 9:44. Listo. Entonces voy a empezar con... ¿Ya terminó, hermano Luis? No, pero un momentico. Ah, Lucas 9:44, o sea, nos lo asignamos. Asignamos fue Lucas 9:41. Bueno. Pero Lo tengo yo. ese se le asignó a la otra hermana. A mí me dijo 9:44. Bueno, entonces vamos a retomar porque parece que ha habido una confusión. Empecemos con la primera. Marcos 3:5, ¿quién la tiene? Yo la tengo. Esa me Listo. corresponde. Gracias, ¿La hermano. leo? Ya, un momentico. Ah, bueno. Mateo 12:34, ¿quién la tiene? Yo. Listo, el hermano William, perfecto. Marcos 8:33, ¿quién la tiene? Doris. Hermano, gracias, hermano. Juan 2, del 15 al 17, ¿quién la tiene? Gildardo. Listo, gracias, hermano Gildardo. Mateo 23:33, ¿quién la tiene? No la tiene nadie. Entonces, Mateo 23:33, a ver si nos puede ayudar de pronto. Yo. Sí. Yo. A ver, hermano Jorge, listo, adelante, hermano Jorge, usted la tiene. Ahorita, ¿quién tiene Lucas 9:41? Doris, otra vez. Yo. Otra vez, hermana Doris, ok. Y Mateo 23:27, ¿quién la tiene? Nosotros. Su hermano Jorge Flores y su esposa. Ok, Mateo 23:27. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahorita sí vamos a empezar. Entonces, vamos con Marcos 3:5. Marcos 3:5, Reina Valera 1960. Sí, correcto, está bien. Dice así. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Gracias, mi hermano. Entonces, ahí se menciona que el Señor Jesús tenía una situación de enojo en ese momento, más no de pecar. Más no de pecar, sencillamente de enojo. Listo, vamos con Mateo 12:34. De la 1602, Claro, perfecto. dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Correcto. Entonces ahí les mando un cariñito. Obviamente se sabe pues de que ese cariñito no lo dijo con mucho gusto, sino que lo dijo obviamente pues con la característica natural pues de decirle generación de víboras. O sea, estaba disgustado con ellos. ¿Listo? Pues porque estamos hablando de palabras fuertes. Él les hablaba con autoridad porque él es una autoridad. Y son palabras fuertes, o sea, son palabras, y no se las está diciendo a cualquiera, o sea, son palabras de alto calibre. Bueno, muy bien. Vamos entonces, Marcos 8:33. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro diciendo, apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Exactamente. En otras versiones dice, reprendió a Pedro. Sí, entonces, allí también hubo una situación donde él lo colocó en su sitio, ¿sí? Quítate delante de mí, Satanás. Quítate. Entonces, o sea, otro momento en el que el Señor no peca, pero se muestra su posición recia de cierta forma con enojo. Juan 2:15-17, ¿quién lo tiene? Ya, Fernando, dale, Reina Valera del 60. Sí, señor. Dice, y haciendo una suerte de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los convistas, y volcó las mesas. Y dijo, los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Gracias, mi hermano. Entonces, mire que aquí se deja ver de manera clara el disgusto que tenía el Señor Jesús cuando estaban colocando casa de mercado, la casa de su padre, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, allí el Señor Jesús tuvo enojo, más no pecó. O sea, presentó una situación de enojo, más no pecó. Listo, vamos con Mateo 23:33. Mateo 23:33, de la palabra de la Reina Valera del 60.
del Señor. Adelante. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Muchas gracias, hermano. Otra vez, serpiente, generación de víboras. Otra vez la frase bárbara, bastante fuerte, que dice el Señor Jesús, expresando otra vez su disgusto para con ellos. Vamos a Lucas 9:41. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros y os sufriré? Trae tu hijo acá. Ok, muchas gracias, hermano. Oh generación incrédula y perversa. ¿Sí? Y después dice, he de estar con vosotros y os he de soportar. Los he de soportar. Me los voy a tener que aguantar. Entonces, bueno, ahí está en Lucas. Vamos a Mateo 23:27. Dice así la versión del 60. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esa es otra palabra, pero fuertísima. Tremenda. También, pero fuertísima, o sea, son frases, pero de alto nivel, pues que el Señor Jesús les profirió. Entonces allí se deja ver en todos estos textos que el Señor Jesús tuvo esta situación de enojo, pero no por eso hubo pecado, para nada. Tal como expresa también el apóstol Pablo, airaos, mas no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Claramente, la variante del texto crítico es problemática, porque deja a Jesús como candidato de condenación. Pero entonces, resulta que, ¿por qué dice que deja a Jesús como candidato de condenación? Porque cualquiera que se enoje con su hermano, porque sí, entonces está expuesto al juicio. ¿Sí? Y el Señor Jesús se muestra que hubo momentos donde tuvo enojo contra algunas personas, algunos hermanos. Entonces, si fuese así, si simplemente el que se enoja por enojarse, quedar expuesto, pues entonces el Señor Jesús hubiera quedado expuesto también a condenación, y no es así. Pero cuando se lee en el texto recibido que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano es el que queda expuesto, entonces resulta que cuando hay un motivo válido para que haya un disgusto, para que haya un enojo, pues digamos que se entiende la razón del enojo, mas no por eso debe dejarse llevar por el enojo y pecar. No se está diciendo eso, pero se está hablando sencillamente del enojo. Entonces, una cosa es cuando la persona se enoja con razón, según el texto recibido. Entonces, si la persona se enoja con razón, de alguna manera, pues es entendible por qué se enojó. Pero si una persona se enoja por algo que no es una razón para enojarse, por envidia o por cualquier otra situación que no es, entonces allí sí queda expuesto para condenación. ¿Sí es clara la diferencia sutil entre uno y el otro, hermanos? Sí, señor. No es lo mismo que una persona se enoje, se disguste, porque tiene idea de que otra persona le fue bien en algo y entonces se pone furioso. No es lo mismo eso. ¿Sí? O no es lo mismo que alguien por alguna razón se disguste porque ve algo que sucede que no está de acuerdo con su deseo y con su beneficio o con lo que sea. Y otra cosa es que una persona tenga un disgusto o tenga un enojo a raíz de una situación completamente entendible y completamente valiosa. Pues su enojo tiene una razón. No se debe dejar de por él, no se debe poner el sol sobre su enojo, no debe, basado en su enojo, dejar que crezca hasta que peque y diga cosas así. No, nada de eso debe pasar. Pero por lo menos el enojo sí lo sintió. ¿Sí? Por lo menos el enojo sí lo sintió. Entonces, una cosa es cuando tuvo ese enojo sin razón, y otra vez cuando tuvo ese enojo con una razón valedera, como lo dice el texto recibido. El Señor Jesús tuvo momentos donde tuvo enojo, pero tenía una razón muy fuerte, ¿sí? para eso, y obviamente no pecó, ni pasó de allí nada. Pero entonces miren la sutileza de que esté o que no esté la palabra sin razón.
Fíjate, hermano Luis Fernando y hermanos, que esta Biblia Valera Trinitaria, ¿sí? Es más enriquecedora porque esta palabra sin razón da verdaderamente el sentido del enojo, ¿correcto? Como está explicando el hermano Luis Fernando. Enojarse por sí solo, pues tiene una connotación, pero enojarse sin razón ya es otra cosa. Entonces, mira que la Reina Valera del Trinitaria sí nos aclara bastante. En la otra versión dice sin justa causa o sin... Exacto. Exacto. Ay, qué bueno. Lea esa, hermana, lea esa, hermano, que está buena. Esa. Sin justa causa está muy bueno. ¿Cuál es esa, William? Ahora. ¿Qué versión es? ¿Qué versión es esa, la de sin justa causa? Yo veo. 5:22. 5:22. Dice... Yo digo que cualquiera que se enojare sin causa, perdón. Bueno, sí. ¿Qué es lo mismo? 1602. El 602. Valera. Causa con su hermano. Ahí otra. 1602 es la Reina Valera purificada. Esa es buena, esa es buena. Sí. Voy a intentar abrir la aplicación que tengo yo que tiene varias versiones, a ver, porque es que está interesante en cuáles dice o con qué palabras lo dice, ¿no? Está interesante, voy a buscar. O sea que mira que el enojo en sí es del ser humano. Jesús era un ser humano. Así como tuvo tristeza, tuvo hambre, él expresó su enojo, pero tenía el equilibrio de no ir a pecar. Es correcto. Sí. Y los momentos en los que, esto es vital, y los momentos en los que presentó la situación de enojo, tenía una razón valedera para tener ese enojo. Correcto. Porque es que pueden haber razones que no son razones para estar enojados, como por ejemplo la envidia, ¿sí? Usted ve que otra persona tiene un beneficio que no se lo dieron a usted y por envidia usted se enfurece. Eso no es una razón para que usted esté disgustado, para que usted sienta enojo, ¿sí? Aunque no le haga nada a nadie, ¿sí? Aunque no pase a pecar, pero el hecho de usted sentir enojo por una razón que no es una razón valedera, como por ejemplo que otra persona salió beneficiada y usted no, y entonces usted le dio envidia y a raíz de la envidia de eso usted se llena de enojo, ese enojo que está sintiendo usted, sí es un enojo que lo lleva a condenación. Eso es lo que está, esa es la sutileza de decir o no decir eso en esa partecita, hermano. Entonces mire lo profundo, pero aparentemente sencillo de ese texto. Mateo 5:22, voy a buscarlo acá, voy a compartir un momento para que miremos varias versiones. Mateo 5:22. El enojo forma parte del coraje, como dicen los mexicanos, pero sin pecar. Sí, todo el mundo se enoja, ¿no? Y ahí lo que hay que tener es el control de no ir a enojarse sin razón. Eso. Entonces, miremos en la Reina Valera 1862, dice así: yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin razón, aquí está, cualquiera que se enojare sin razón con su hermano, 1802. Esa es la 602, esa es la 1862. Sí, 62. Ah, sí. Cualquiera que se enojare sin razón con su hermano estará expuesto a juicio. O sea que si usted se enoja con su hermano
y se enoja por un motivo, por ejemplo, de envidia, usted va a estar expuesto a juicio, porque usted no tiene por qué enojarse con su hermano por envidia, porque él lo beneficiario de la envidia, usted no. Ahí no puede usted enojarse. O sea, si usted siente un enojo por esa razón, pilas, hermano. Ponga de pilas, inmediatamente pídale perdón al Señor y pídale que le cambie, que usted no tiene por qué enojarse por ese tipo de motivos, aunque sean muy humanos. Pero eso es lo que está diciendo la palabra, ¿sí? Cualquiera que se enojare sin razón con su hermano estará expuesto a juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca estará expuesto al concilio. Y cualquiera que a su hermano dijere insensato estará expuesto al fuego del infierno. Entonces, si fuese así, el Señor Jesús hubiese estado expuesto a todo eso, porque tuvo enojo. Pero no, pero él tuvo enojo, pero por razones, digamos, valederas. Mira lo que dice. Sí, perdón, en Marcos. Marcos. En Marcos 3 encontré la palabra enojo. Dice Marcos 3:4 hablando del Señor Jesús y le dice, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal, salvar la vida o matar? Mas ellos callaban. Mirándolos en derredor con enojo, siendo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y su mano fue restituida. Aquí Marcos dice que él miró a su alrededor con enojo. Correcto. O sea que ahí está claro que el Señor Jesús tuvo enojo. Obviamente tenía razón, él no se enojó por una envidia, ni se enojó por una de esas cosas, no, se enojó por cosas de parte, pues, digamos, del Señor, lógicas, ¿sí? Lógicas. Mas no dejó que su enojo fuera más allá y que hubiese pecado. No, claro que no. Es que mira, en el contexto que leyó el hermano William, fíjate que él se enojó era por la mala utilización del sábado. ¿Ya? Ellos tenían un concepto de que en el sábado no se podía hacer el bien. Si se le caía a una persona un animal o no, yo el sábado no se podía sacar, había que dejar el pobre animalito allí pasando trabajo. ¿Ya? Entonces Jesús se enojaba por eso. Entonces, ¿tenía razón o no? Yo, no, claro. Es que no se trata de esto. Hay que hacer el bien el día sábado. ¿Ya? En la Biblia textual dice, y mirándolos en derredor con enojo. En la Biblia textual lo dice, ¿no? Y mirándolos en derredor con enojo, profundamente. O sea que aún en la Biblia textual, en la política textual, muestran a Jesús con enojo, ¿no? O sea que estamos tratando es que no hace la salvedad que tenga, si la persona tenga o no la razón, entonces allí ellos pues usan la palabra enojo referido a Jesús, ¿no? En la Biblia textual. Correcto. Correcto, hermano, muchas gracias. En la 1865 dice, yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin razón, aquí también dice sin razón, con su hermano estará expuesto a juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca estará expuesto al concilio, y cualquiera que a su hermano dijere insensato estará expuesto al fuego del infierno. En la 1909 dice, mas yo os digo que cualquiera que se... mire como dice aquí, este sí dice diferente, interesante. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente, con su hermano, será culpado de juicio. Se salió de sus cabales, pero un enojo loco que no tiene sentido, una cosa que no tiene ninguna razón, le dio por enojarse porque quién sabe, el señor es raro. ¿Sí? Le dio la locura. Sí, exactamente. Entonces, cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. Miren que ahí vamos viendo entonces de todas estas versiones la sutileza del tipo del enojo. Una cosa es enojarse con una razón valedera y dejarlo hasta allí, claro está, que no pase más, pero enojarse con una razón valedera, y otra cosa es enojarse con una razón que no es, ¿sí? Porque si usted tiene un enojo contra su hermano,
pero no con una razón valedera, no con una razón que sea propia para eso, pues entonces lo que está dejando está dejando ver una falencia grave que es digna de ser expuesta a juicio, como lo que decíamos hace un ratico, de enojarse por envidia, ¿sí? Esa es una razón que queda expuesta a juicio. O sea, si nosotros nos enojásemos por envidia, pilas, algo pasa en nosotros. Eso no está bien. Y si ese es el motivo por el que tengo un enojo, mire que la palabra lo condena. ¿Sí? Pero si mi enojo es un enojo válido, la palabra no condena ese enojo, pero hasta ahí debe ser, no debe pasarse de ahí. O sea, enojarse y hasta allí, para no pasar a pecar. Pero sí ven, hermano, la riqueza tan impresionante de la palabra y que no es lo mismo que tenga o que no tenga esa frase o esa parte de que es enojarse sin razón, mis hermanos. Sí, señor. Así es. Bueno, entonces en la Reina Valera purificada dice, yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin causa, ¿sí? Cualquiera que se enojare sin causa, dice en la Reina Valera purificada, en esta es la 1602, que se enojase sin causa. O sea, si usted se enoja porque sí, o por una causa equivocada, algo que no es causa, entonces pues cae y es expuesto al juicio. Bueno, mis hermanos. Ya viéndolo desde el aspecto autocrítico, como cristianos necesitamos poner ejemplos sobre eso, que hace parte del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Tener dominio propio. Correcto. Y en una ocasión el pastor en su predicación hablaba de aquellos que se inflaman con nada, o que tienen una propuesta hay personas que son muy perfeccionistas, o estamos luchando con alguna fobia, de alguna manera que realmente no nos da justificación para molestarnos, o somos extremadamente ordenados en la casa, y se forman unos problemas graves porque aquella persona generó algún desorden, y esta persona, como es tan perfeccionista o tan ordenada, entonces eso se forman unas peleas y unas cosas tremendas. Exactamente, ese no es un motivo para enojarse, ¿sí? Y si usted está teniendo un enojo, entonces miren la riqueza de esto, mis hermanos, miren la riqueza de esto. Si nosotros estamos teniendo un enojo por una razón que no sea valedera, eso está mal, está muy mal. Simplemente el sentir enojo por una razón que no es apropiada, eso está mal. O sea, esa es un motivo para reflexionar sobre nosotros mismos y para pedirle al Señor que nos ayude también. ¿Sí? Distinto es que haya un enojo con una razón valedera. No debe pasar del enojo. Hasta ahí debe llegar. No debe pasar allá porque se vuelve pecado. Pero sí está aceptado que se pueda sentir enojo con una razón valedera, como lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús, como dijo el hermano Víctor Alcalá, tuvo enojo. Sí, pero ¿por qué tuvo enojo? Porque es que estaban con el pretexto del día sábado no queriendo hacer el bien. Entonces el Señor Jesús dijo, no, eso así no es. Hay que hacer el bien aunque sea en el día sábado. Y se enojó, entonces él estaba disgustado con eso. Pero tiene una razón valedera para estar enojado. Pues, por favor. ¿Sí? Distinto al que se enojó por, como dice el hermano William, porque es que es muy ordenado y le movieron una cosita del lugar y armó que lío, pues, porque le movieron, porque es muy perfeccionista. ¿Sí? Ese no es un motivo para enojo. Y si se llega a enojar como no tiene un motivo, entonces, según dice la palabra, entonces está expuesto a juicio, o sea, eso es condenación, o sea, eso no está bien. Entonces, miren lo interesante y lo rico de la riqueza que hay en este análisis que estamos haciendo. Hay más. Teniendo todos estos conceptos en mente, analicemos la siguiente diferencia. Marcos 1, 40 al 44. La historia de la sanidad de un leproso. Bueno, yo creo que deberíamos dejar ya ahí, hermanos, porque son las 9:30. Sí, 9:30, correcto. Así que ya dejémoslo en este punto. No sé qué les ha parecido. Este último es una riqueza bien interesante, muy sutil, pero profunda a tener en cuenta.
Sí, hermano. Yo creo que estas lecciones, estas clases, son muy edificantes y tienen un doble propósito. Primero, ¿sí? Estar en la verdad. Y segundo, ir nosotros como creyentes ajustándonos a nuestra misma manera de vivir. Mira esta enseñanza del enojo, ¿sí? Porque el enojo es del ser humano en general, pero saber cómo nos debemos enojar, ¿correcto? Fíjate que hay un doble propósito. Aprendemos y aplicamos, ¿correcto, hermanos? Muy importante. Amén, amén. Tengo solo camisa de manga larga. ¿Qué dice, hermano? También dice la palabra de Dios que no dé el sol sobre vuestro enojo. Es correcto, sí, así es. Uy, No de hermana, perdurar. lo tocó, me acuerda para, me tocó, hermana, me acuerda para la próxima clase, tocar ese punto. ¿Oyó? ¿Oyó, hermana? ¿Hermana Marta? Bueno, me acuerda. En Proverbios 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Exacto. Nos Así es. edifica. Proverbio es sabiduría. Hermanos, dejemos allí para... Muchísimas gracias, dejamos allí. Conclusión de esa última parte, 2 puntos importantes. Primer punto importante, bueno, 3 puntos importantes. Primer punto, es humano sentir enojo, como acaba de decir el hermano Héctor, es humano sentir enojo. Pero aquí viene la parte que involucra dos puntos. Primero, si el enojo que usted está sintiendo, primero examine el enojo que usted está sintiendo, reflexione sobre el enojo que usted está sintiendo. Si el enojo que usted está sintiendo tiene una razón de ser válida, listo. Está bien que sienta su enojo. No deje que pase, que se ponga sobre el sol sobre su enojo, no deje que eso pase. No deje que crezca más allá de eso porque ya va a pecar. No deje que eso trascienda más allá, no. Pero digamos que tiene sentido su enojo y no va a ser pecado, ¿sí? Pero, ojo, reflexione sobre el motivo por el que está enojado. Si el motivo por el que está enojado es un motivo que no es un motivo válido, o sea, está enojado por una situación que no es para que usted esté enojado, reflexione sobre eso y pídale al Señor que le ayude a cambiar. Porque si usted está enojado por envidia, si usted está enojado porque es perfeccionista y le tocaron eso, si usted está enojado por una serie de cosas que no son motivo para enojarse, hay que reflexionar porque ese motivo de enojo sí hace que el enojo sea pecado. Sí, entonces qué reflexión tan profunda con ese mero textico que está allí sin razón o locamente, que decía, si se enoja locamente, eso es pecado. Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga. Ese es el final. ¿Quién quiere hacer la oración? ¿Nadie? Bueno, voy a hacerla yo. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Rey Celestial, por la bendición que nos das, que nos permite, Señor, de compartir con todos los hermanos este día en la mañana, Señor, y todos los domingos de la mañana. Todos los que están desplazándose para el culto presencial, Señor, bendice, los llévalos con bien, Señor, y de igual manera de regreso a su hogar. Aquellos que no estamos presencialmente, permite también que podamos estar bien, participando, Señor, de las actividades de la iglesia y como siempre, Señor, viviendo en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la vida de todos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Hermano, feliz aniversario. Que Dios les guarde. Felices 33 años. Así sea, amén. Bendiciones. Chao, chao. Amén. Hasta luego a todos.